Estamos conversando con César Ozán de IntelliHelp, esta empresa de seguridad que va también trabajando de la mano con distintas pymes, buscando ir acercándolos al ámbito tecnológico. ¿Cómo le va? Bienvenido a Zoom Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Muy bien, Klaus, muchas gracias. Espero que lo usted también. Y saluda a todos los oyentes. Genial, justamente el tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de la ciberseguridad, acerca también de las distintas fugas que vemos también en este mismo ámbito. Un tema que ahora en esta nueva normalidad puede ser importante ir analizándolo, pensando en todos los efectos que puede ir produciendo esto. ¿Cuáles son las fugas de seguridad informática que ustedes van viendo más conocidas, o mejor dicho, las que están presentes en la actualidad? Mira, o sea, en la actualidad vemos mucho el tema de lo que se llama ingeniería social, donde el perpetrador lo que intenta hacer es meterse de alguna forma, que son varias acciones que toma el perpetrador hasta que llega a poder acceder sobre todo a las corporaciones y a las compañías, básicamente. Y de ahí lo que extraen por lo general son datos privados o datos personales de las personas para después poder llegar a más, ¿no? Por ejemplo, a un bloqueo o una encriptación de datos, a lograr, no sé, sacar información de la compañía, ya sea de ciertas personas o datos de la corporación, para vendérsela a la competencia, etcétera, ¿no? El tema es que te sacan datos para después hacer algo involucrado con algún monto de dinero eh, a razón de esa información obtenida. Aprovecharse finalmente de este vacío, de esta opción que justamente la ingeniería permite ir aplicando. En pandemia, el robo de identidad ha sido un problema para distintas empresas, también para Sí. distintos usuarios. ¿Qué se puede hacer para ir mitigando esta dificultad, este problema? Y ahí, ¿cuáles son quizás las recomendaciones que ustedes les pueden haciendo a las distintas empresas para poder también estar atentos a este tipo de situaciones? Mira, muchos de los casos que hemos visto entran sobre todo por dispositivos USB, por ejemplo. Entonces nosotros recomendamos, lo que hacemos por lo general es hacer una auditoría y un relevamiento para después hacer una remediación que se llama, que es el paso posterior a la auditoría, y poder recomendar ciertas cosas que nosotros notamos como vulnerabilidad en la compañía, incluso teniendo firewall. ¿Por qué? Porque si el perpetrador utiliza este tema de ingeniería social, lo que hace es trata de meterse de alguna forma dentro de nuestra red y pasa firewall, pasa cualquier tipo de cosa. Entonces, el tema de qué accesos damos nosotros a un computador, a otras personas, digamos, es muy importante. Y esa la recomendación nuestra es, por ejemplo, nunca abrir un link o documento adjunto, por ejemplo, en los mails que nos llegan, si es que no conocemos a la persona. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando le damos acceso a un documento o algún link que nos ha llegado, podemos abrir una puerta y por ahí se pueden meter y de ahí contaminar o expandirse al resto de la red que esté trabajando con nosotros, incluso en una casa, si estamos haciendo home office, por ejemplo. El otro punto es tratar de no subir datos personales, digamos, a redes. De hecho, ahora salió una política de Google de privacidad de los datos donde te indica que vos llenando un formulario, por ejemplo, podés retirar información desde Google privada, por ejemplo. Y eso es justamente por esto que está pasando, que parece que la época de pandemia llevó a todos a tener más creatividad o estar más tiempo, digamos, investigando ciertas cosas y algunos lo utilizan de mala manera, investigando a ver cómo pueden capturar información y meterse a datos privados de las personas. Hay otro concepto importante también, esta doble autenticación que en distintos servicios de ciberseguridad informáticos se busca como ir democratizando a los usuarios, se busca ir educando. ¿Cómo se puede hacer una educación en esta misma línea, ir diciéndole al usuario que muchas veces por errores humanos o quizás por aquella instancia donde la misma persona no se da cuenta, pueden ingresar también este tipo de personas y ir acercándose a nuestra empresa de una forma quizás no muy correcta? Claro, bueno, ese es muy buen punto que tocas porque por lo general ahora, claro, todas las plataformas te piden o te incitan a que tengas doble autenticación y es súper válido y se recomienda hacerlo realmente. ¿Por qué? Porque la doble autenticación, por lo general, la segunda autenticación te llega a un mensaje de texto o valida algún dispositivo que es personal tuyo. Entonces, es mucho más difícil entrar. Otro tema de recomendación son las contraseñas, o sea, que tengan caracteres, digamos, no solamente letras, sino que tengan letras, números,
algún carácter especial. Por ejemplo, el carácter especial, para los que no conocen, o sea, un carácter especial, la combinación de bits, de ceros y unos que tiene que tener, que tiene el carácter especial, es mucho más que una letra o un número. Sabemos que los números llegan hasta el 9 y las letras llegan todo el abecedario, pero un carácter especial por el código ASCII son 256 combinaciones que hay que hacer hasta llegar, ¿no? O sea, entonces, al final, si combinamos todas esas variables, hacemos mucho más largo el proceso para desencriptar una password, básicamente. Y en esa misma materia, por ejemplo, es posible tener conocimiento de los problemas de tecnología que estamos habituados, de estos problemas de seguridad, sin ser quizá un técnico, un especialista. ¿Cómo se le podría hacer una bajada quizá informativa al usuario diario, al mismo usuario que ustedes van trabajando, como para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Se hizo una actualización, tú tienes que estar también tranquilo de la información que tú tienes, porque al momento de estar trabajando con nosotros, obviamente, esta información va a estar respaldada. Claro, bueno, nosotros dentro de la auditoría que realizamos a algunas compañías, lo que hacemos después es ciertos mecanismos, digamos, de control y ver, por ejemplo, no sé si las personas están accediendo a alguna página, por ejemplo, que puede ser maliciosa, etcétera. Vamos detectando toda esa información como para después recomendar si realmente tienen que ser bloqueadas algunas páginas o tiene que ser bloqueado algo, por ejemplo, los puertos, como te comentaba, los puertos USB, etcétera, para que no suceda y que después se puedan meter por ahí. A veces, por ejemplo, cuando se bloquea, y hablo de que se bloquea el puerto USB, se bloquea solamente para dispositivos que son para el acceso de información o sacar información. Pero sí sirve, por ejemplo, para cargar el celular, etcétera. Entonces se deja el dispositivo USB de una forma que eléctricamente sirve, digamos, pero no para el tema de transferencia de información, y eso lo hace mucho más seguro, porque muchas veces, y por más de que nosotros tengamos un antivirus actualizado, que es otra de las medidas que hay que tomar, tener algún antivirus actualizado, ojalá tenga cortafuego o firewall instalado también, pero muchas veces estos archivos que vienen en el USB hacen las mismas veces que el mail cuando nosotros hacemos clic en el adjunto. Entonces uno puede acceder a un archivo muy fácilmente porque alguien le pasó el USB y dejar la puerta nuevamente abierta en nuestro computador. Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Agradezco su tiempo nuevamente, la disponibilidad de poder conversar este tipo de temas, sobre todo en tiempos donde también uno busca ir actualizándose, busca ir sabiendo este tipo de temas, y más en periodos como el cyber que se viene acá en nuestro país. ¿Cómo poder prevenirlo y crear un entorno seguro en esta misma materia? Usted comentaba, por ejemplo, del phishing, de estas instancias que tienen los mismos usuarios para poder robar información. Hay formas de poder hacer una navegación mucho más segura y obviamente hacer este viaje en Internet también mucho más seguro? Mi recomendación es siempre hacerlo de un computador que tiene cuando nosotros hacemos o participamos en el cyber, por lo general metemos datos personales, ¿no? De tarjeta de crédito, datos bancarios, etc. Entonces, lo más seguro es hacerlo de un computador que ojalá tenga un antivirus actualizado, que sepamos que está funcionando y está bien. Otro dato importante es nunca guardar el tema de los datos personales. A veces tenemos el auto guardado, que es mucho más fácil porque uno no completa los datos de la tarjeta, pero no hacerlo, porque después quizás no pase nada el día del cyber y estemos entrando a página segura, pero por otro lado puede capturarse esa información. Y entrar a página segura, eso es de vuelta, o sea, a locales o a negocios que nosotros sabemos de que son realmente seguros y que son fuertes, y no estar comprando quizás en alguna tienda que no tenga ese nivel de seguridad, porque pueden ser capturados los datos sin que nosotros lo querramos o sin que la compañía también lo quiera, ¿no? Eh, El famoso Esa candado sería una verde. recomendación. Sí. En esa ¿Cómo? misma materia, por ejemplo, ¿por qué se habla de ingeniería social? ¿Por qué es un concepto que ha tomado tanto la atención? ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de amenazas? ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo estar ahí atento a ese tipo de situaciones? Mira, la ingeniería social son un conjunto de acciones que el perpetrador toma como para poder tomar la máxima cantidad de información de una persona. Entonces, puede ser que nos busquen en el Facebook, que sepan que tenemos tal pareja, que hacemos tal cosa. Esa información la usan para sacarte más información, y así, por lo general, no es cuando quieren entrar o perpetrar en una compañía, por ejemplo, los servidores de una compañía no solamente tienen una sola instancia, sino que por ahí en alguna vez no, me contactan a mí, otra vez
contactan a otra persona y así van logrando hilar y tener mucha información hasta que después llegan a la compañía y dicen, vengo a reparar la computadora del gerente general porque soy tal y tengo tal horario y soy del field service nuevo, etcétera. Penetran de esa forma, capturan mucha información para sacarte más información hasta que logran tener o acceso a datos bancarios, digamos, de uno, o incluso a encriptarte toda la información a través de un malware, encriptarte toda la información y después pedirte rescate de tu propia información. Y eso es muy malo porque al final te encriptan toda tu información y vos tenés que pagar para que te devuelvan tu información, Y básicamente. aparte ahí no se sabe si nos van a devolver toda la información Todo, o va a quedar algo respaldado. En esa misma exacto. materia también ahora lo que se está haciendo es pedir rescate a través de las Bitcoin, esta nueva moneda digital donde justamente puede también generar algún tipo de inconveniente para los usuarios. Finalmente, el entorno cloud es seguro, están seguros ahí nuestros datos, sería una buena acción para las empresas ir respaldando este tipo de información. Sí, o sea, nosotros sabemos que, bueno, hay empresas que son las más fuertes, básicamente, en el aspecto de cloud, que son las recomendables. O sea, no se recomienda tener un cloud quizás porque salga más barato, cualquier tipo de cloud, sino por ahí de Google, de Amazon, de Azure, empresas, Azure de Microsoft, ¿no? O sea, empresas que son grandes y son robustas en términos de seguridad, donde uno se queda tranquilo de que deja la información ahí, y si alguien tiene dudas si la empresa es fuerte o no, fíjense en donde las compañías ponen su información, que eso lo más seguro va a ser lo más adecuado, la plataforma más adecuada. Genial. Leo, las gracias por esta ocasión de poder conversar nuevamente acá en el programa. Es importante hablar de este tipo de temas, hacer esta bajada, por ejemplo, para los usuarios que no manejan mucho este tipo de temas, y esos conceptos claves que usted les da también, que sirven también para hacer nuestra vida mucho más segura. Que tenga una excelente jornada, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Klaus.